Fabiola, por favor. Bueno, entonces hemos dicho eso. También hemos clasificado los síntomas de la esquizofrenia en positivos y negativos. Fabiola, ya que quería hablar, ¿cuáles son los síntomas positivos? Fabiola. Hemos hablado de ideas delirantes, de alucinaciones, trastornos del lenguaje y trastornos del comportamiento. Hemos hablado de síntomas negativos que tienen que ver con el estado de ánimo, anedonia, apatía, abulia, asociabilidad, trastornos de la concentración y atención, y hemos visto eso. Y también hemos clasificado a la esquizofrenia en 5 tipos: la paranoide, hebefrénica, catatónica, indiferenciada y la residual. Hemos hablado de las características de cada uno. Hemos dicho que la paranoide es la más frecuente y la que mejor pronóstico tiene. La hebefrénica es la que se presenta a más temprana edad y es la que peor pronóstico tiene. Y hemos hablado del tratamiento, que el tratamiento es psicofarmacológico y psicoterapia de apoyo. En el psicofarmacológico hemos hablado de antipsicóticos que hemos clasificado en típicos, y dentro de estos está el haloperidol, la levomepromacina y la clorpromacina. Y en los atípicos está la risperidona, que son los última generación, risperidona, quetiapina, olanzapina, aripiprazol, ciprasidona, etc. ¿Está bien? Hasta ahí hemos hecho la anterior clase. Ahora nos corresponde hablar sobre otros trastornos psicóticos, conocidos también como trastornos psicóticos. Vamos a hacer un pequeño repaso con los mismos síntomas. El término de psicosis fue introducido por Ernest Bohm en el siglo XIX. Es un término en sí que hereda, digamos, la concepción greco-romana de la locura. La psicosis es un concepto que se entendía como la confusión, digamos, entre el mundo real, digamos, y el mundo interno, o si quieren, digamos, con lo que nosotros sentimos y lo que estamos viendo. Este concepto ha ido evolucionando gradualmente, obviamente siempre apoyándose en diferentes estudios y aportaciones de otros psiquiatras como Serkulen, Morel, Kraepelin, Bleuler, Jasper, Schneider, etc. Y Schneider es el que nos divide los síntomas en positivos y negativos. Tenemos que, según la Asociación Psiquiátrica Americana, la psicosis es un trastorno mental importante, especialmente es de origen orgánico o emocional, en el cual se va a ver afectada la capacidad de una persona para poder pensar, para poder responder emocionalmente, para recordar, para comunicar, para interpretar la realidad y obviamente conducirse de una manera apropiada, digamos, dentro de lo que es las redes sociales o en las situaciones ordinarias de la vida. ¿Qué son los trastornos psicóticos? Los trastornos psicóticos son trastornos mentales graves que causan ideas y percepciones anormales, como en la esquizofrenia, y las personas con psicosis generalmente pierden el contacto con la realidad. Debemos tomar en cuenta que 2 de los síntomas principales, que son los delirios y las alucinaciones, son los que vamos a encontrar dentro de estos trastornos. ¿Cuál es la clasificación de los trastornos psicóticos según la DSM-5? Clasifica en trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, trastorno esquizoafectivo, trastorno psicótico debido a enfermedad médica, trastorno psicótico breve, trastorno psicótico inducido por sustancias, trastorno psicótico compartido y trastorno psicótico no especificado. Estaba leyendo recién un artículo, digamos, cómo la marihuana provoca trastorno psicótico, digamos, y en un gran porcentaje, y cómo ahora están viendo más de los síntomas de esto. Vamos a empezar con el trastorno esquizofreniforme. Las causas del trastorno esquizofreniforme son exactas e iguales al de la esquizofrenia. O sea, es multicausal, como hemos visto, ¿no ve? Y debemos decir que muchas veces de la causa es desconocida.
Los médicos creen que un rango de factores amplio juega un papel muy importante, digamos, en el desarrollo, como ser la genética, hemos hablado, la química cerebral, la alteración de los neurotransmisores, factores ambientales que pueden hacer que se presente la enfermedad y el abuso de sustancias, en este caso, digamos, lo que más está provocando psicosis es la marihuana. ¿Cuáles son las sintomatologías? Igual vamos a tratar en el esquizofreniforme de dividirle, digamos, en síntomas positivos y en síntomas negativos. En los síntomas positivos hablamos de delirios o ideas delirantes, hablamos de alucinaciones auditivas, hablamos de pensamiento desorganizado, con lenguaje desorganizado y comportamiento motor desorganizado, que son los mismos síntomas positivos de la esquizofrenia. ¿Cuáles son los síntomas negativos? Tenemos el aplanamiento afectivo, es cuando hay una falta de emoción, digamos, en las expresiones faciales o el tono de la voz, donde no se siente, digamos, esa vibra. El perder, digamos, el sentido de placer que va inicialmente reduciéndose de día para día, digamos, de las actividades agradables para él, de la dificultad para empezar y sostener actividades y del habla reducida. Entonces hablamos de anedonia, apatía, aplanamiento afectivo, abulia o hipobulia y lenguaje reducido o dificultad, digamos, en la exteriorización de los palabras. Pero también, digamos, vamos a ver de los síntomas, se pueden dividir en síntomas cognitivos cuando hay un mal funcionamiento ejecutivo, es decir, cuando uno tiene dificultad en entender la información y usarla para cualquier toma de decisiones. Hay dificultades para prestar atención, hay problemas de la memoria, especialmente la funcional, digamos, cuando no logra, digamos, usar la información que ha recibido para después, digamos, poder conceptualizarla el paciente. También tenemos, digamos, diferencias con la esquizofrenia y vamos a ver, digamos, que una de las diferencias con la esquizofrenia es que aparece más o menos al mismo tiempo y los síntomas son idénticos a los de la esquizofrenia, pero tiene una característica muy especial. El trastorno esquizofreniforme dura más de un mes, pero menos de 6 meses. Recuerden esas características. El trastorno esquizofreniforme dura más de un mes, pero menos de 6 meses. Muchas veces el trastorno esquizofreniforme no va a dejar ninguna secuela ni va a provocar deterioro y eso le da mejor pronóstico al paciente. Y 1/3 de los pacientes van a lograr recuperarse completamente, cosa que no van a volver a presentar, digamos, en su vida psicosis. ¿Cuál es el tratamiento del trastorno esquizofreniforme? Pues tenemos que el trastorno esquizofreniforme vamos a hacer primero un tratamiento farmacológico, que es la terapia farmacológica. Podemos usar, digamos, los antipsicóticos de la primera generación convencionales o típicos, clorpromazine, haloperidol y la levomepromazina. Y los de segunda generación, que son los típicos, los atípicos, digamos, los nuevos, tenemos el aripiprazol, la clozapina, la risperidona, la quetiapina, la olanzapina y la ciprasidona. Todo el resto les he puesto porque hay en otros países, pero no en Bolivia. También el tratamiento debe acompañarse de psicoterapia de apoyo. La psicoterapia es un término muy amplio que se va a referir a un rango grande de enfoques terapéuticos y el modelo más común para afrontar la esquizofrenia es la psicoterapia individual, la esquizofreniforme. Es la psicoterapia individual. También se puede realizar la terapia cognitiva conductual, digamos, para ir mejorando la resocialización y la terapia de rehabilitación cognitiva en la que uno se tiene que trabajar. Tenemos el trastorno delirante. Es un trastorno psicótico que se caracteriza por la presencia de uno o más ideas delirantes sin que éstas se produzcan por otra patología.
Estas ideas delirantes tienen características específicas, deben persistir por lo menos un mes y no deben ser consecuencia de otros trastornos, como ser del consumo de sustancias o de alguna enfermedad médica. Tienen que ser puras para que nosotros llamemos de trastorno delirante, pero sí debe durar más de un mes, no se van a olvidar. Dentro de los subtipos de lo que es las ideas delirantes o del trastorno delirante, tenemos, digamos, el trastorno delirante tipo erotomaníaco, es uno de los más frecuentes, donde el tema central del delirio es que otra persona está enamorada del paciente. Hay que ver que la persona siempre tiene que ser de un estrato social más alto, donde la paciente mantiene, digamos, esta convicción, esta idea de que está enamorada. Entonces, muchas veces ellos dicen, o sea, incorporan dentro de su delirio a algunos presentadores de la tele o algunos famosos, y donde dicen, ¿no?, que una persona famosa o un ser superior en el trabajo o el jefe está enamorada de él. Aunque también puede ser un completo desconocido el que está, pero siempre tratan de englobar a gente que está más cerca alrededor de ellos. El trastorno delirante de tipo de grandeza, el tema central del delirio es la convicción de que el paciente tiene cierto talento o conocimientos o que ha hecho algún descubrimiento importante y que por eso, digamos, es un ser superior. Con mucho menos frecuencia, el paciente puede presentar un delirio que mantiene una relación especial con una persona importante o de que él mismo es una persona importante, digamos, dentro de lo que es la red social o el círculo social del paciente. Tenemos el tipo celotípico, donde el tipo central del delirio es que la pareja le es infiel. Muchas veces estas creencias, que son sin motivo justificado, pero sí se van a basar en inferencias, en habladurías, digamos, en las que el paciente busca indicios y busca, digamos, que su pareja justificar lo que le está engañando. El trastorno delirante persecutorio, donde el tema central, digamos, implica, digamos, la creencia de que alguien está conspirando, digamos, en contra del paciente, o de que lo está engañando, o de que lo está espiando, de que lo sigue, lo envenena, lo difama, lo acosa, impidiendo que consiga sus objetivos a largo plazo. El trastorno delirante tipo somático, donde el tema central, digamos, implica a las funciones o sensaciones corporales. Los delirios somáticos pueden aparecer de diferentes formas. El más habitual, digamos, es que el paciente cree que está emitiendo un olor repugnante o que tiene, digamos, que tiene infestado de bichos sus intestinos, o que se está pudriendo, o porque por debajo de la piel están caminando, digamos, bichos en el paciente. Tenemos que para esto, que son los más característicos, nosotros debemos buscar criterios diagnósticos fidedignos, y en el trastorno delirante debe presentarse de uno o más delirios que tienen que por lo menos durar un mes o más de duración. También tenemos que ver, no siempre que se va a cumplir el criterio de la esquizofrenia, donde tiene que haber alucinaciones, ideas delirantes, trastorno del lenguaje y comportamiento inadecuado, no siempre van a existir, digamos. Muchas veces, si las alucinaciones existen, no van a ser tan importantes y pueden estar relacionadas con el trastorno delirante. Ejemplo, digamos, la sensación de estar infestado de insectos asociados a delirios de infestación. Después tenemos que ver, digamos, que el impacto del delirio tiene que ser bastante grande, porque, digamos, tiene que haber una alteración, digamos, del funcionamiento y del comportamiento. A un principio no es muy notorio, pero después se va haciendo extravagante y extraño. También debemos relacionar si durante el transcurso del episodio no han habido episodios maníacos o depresivos. Hay que hacer comparaciones con las ideas delirantes, y también tenemos que ver que nosotros no podemos
atribuir los efectos del trastorno delirante, los síntomas del trastorno delirante, a otros trastornos que podrían estar subsecuentemente acompañando. También debemos ver, digamos, que muchas personas en el trastorno delirante pueden desarrollar un afecto irritable o disfórico que puede entenderse en algún momento como una reacción a su creencia delirante. Por ende, el enfado, el comportamiento violento pueden aparecer, digamos, en el subtipo de trastorno delirante persecutorio, en el celotípico y en el erotomaníaco. El paciente puede presentar comportamientos litigantes o antagónicos, puede enviar cientos de cartas de protesta al gobierno, puede tener ciertas dificultades legales, en especial en los tipos celotípico y erotomaníaco que tenemos que ir tomando en cuenta. Se debe hacer un diagnóstico diferencial con el trastorno obsesivo-compulsivo, con el delirium, el trastorno neurocognitivo mayor, con la esquizofrenia y trastorno esquizofreniforme, con los trastornos depresivos bipolares y trastorno esquizoafectivo. Pero lo importante acá es que tenemos que tener, digamos, ese trastorno de ideas delirantes, sea el tipo que hemos dicho. Tenemos el trastorno esquizoafectivo. El trastorno esquizoafectivo es un trastorno de la salud mental que se caracteriza porque va a presentar una combinación de síntomas de la esquizofrenia, como ser, digamos, alucinaciones, ideas delirantes, trastornos del lenguaje o lenguaje desorganizado y comportamiento desorganizado con síntomas del estado de ánimo, ya sea con síntomas depresivos o con síntomas maníacos. Existen dos tipos, el trastorno esquizoafectivo tipo depresivo y el trastorno esquizoafectivo tipo bipolar. El curso puede ser único en cada persona y que nosotros tenemos que ir identificando con cuál de ellos se presenta. Los síntomas van a ser delirios, donde van a tener, digamos, ideas falsas, fijas, a pesar de que la evidencia dice lo contrario, alucinaciones como escuchar voces o ver cosas que no existen cuando ya está más adelante, dificultades para comunicarse y para hablar como ser incoherencias, conducta extraña, inusual, puede acompañarse de síntomas depresivos como sentirse vacío, triste o inútil, va a también tener periodos del estado de ánimo hipomaníaco o maníaco con un aumento de la energía, una disminución de la necesidad de dormir y esto puede durar varios días. Y también conductas que no son características de la persona. Esto puede provocar un deterioro del desempeño ocupacional, académico, social y generarle problemas con el manejo de su cuidado personal, incluidas la higiene y la apariencia física. O sea que vamos a ver, combina síntomas de la esquizofrenia con síntomas afectivos, ya sea depresivos o bipolares. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el trastorno esquizoafectivo? Tener un pariente consanguíneo cercano, como ya sea el padre o el hermano, que padezca trastorno esquizoafectivo o esquizofrenia o trastorno bipolar. También, digamos, son factores de riesgo someterse o estar sometido a acontecimientos estresantes que pueden desencadenar los síntomas o tomar medicamentos que alteran la mente, lo cual puede empeorar los síntomas cuando se presenta el trastorno de fondo. Esto nos va a generar complicaciones. Las personas con trastorno esquizoafectivo tienen un mayor riesgo de padecer, digamos, ciertas patologías o llegar a cometer ciertos actos. El suicidio se va a presentar con más frecuencia porque el paciente tiene o genera más intentos de suicidio y tiene más pensamientos suicidas. El paciente se aísla socialmente, va a tener conflictos familiares e interpersonales, generalmente está desempleado, se puede acompañar con síntomas de ansiedad, puede recurrir al abuso de alcohol o de otras sustancias, eso le va a generar problemas de salud significativos y por ende llegamos a la pobreza y a la falta de hogar. El diagnóstico, para realizar el diagnóstico del trastorno esquizoafectivo,
la persona, o sea, el paciente tiene que presentar tanto síntomas psicóticos como el trastorno del estado de ánimo. Además, la persona, el paciente, debe tener por lo menos síntomas psicóticos durante un periodo normal de 2 semanas continuas. El tratamiento, igual que en el trastorno esquizofreniforme, es una combinación de fármacos, psicoterapia de apoyo y apoyo comunitario. Para el tratamiento del trastorno bipolar, normalmente se puede dar un estabilizador o un antipsicótico, digamos, atípico. En el depresivo vamos a usar antipsicóticos que puedan combinarse con antidepresivos, pero que no, digamos, provoquen en switch o no le provoquen manía. Entonces tenemos que ir viendo el tratamiento del trastorno esquizoafectivo. Tenemos el trastorno psicótico debido a enfermedad médica. En algún momento les dije que las enfermedades mentales no vienen solas, muchas veces son generadas por problemas o enfermedades físicas. Tenemos el trastorno psicótico debido a enfermedad médica, que es un trastorno psicótico debido a otra afección médica que normalmente se va a caracterizar por la presencia de alucinaciones e ideas delirantes que van a ser causadas por otro trastorno físico. La psicosis se refiere a síntomas como ideas delirantes o delirios, alucinaciones, pensamiento y lenguaje desorganizado y comportamiento motor extraño e inapropiado que pueden llegar hasta la catatonía, donde nos van a indicar que hay una pérdida del contacto con la realidad. Este trastorno psicótico debido a enfermedad se caracteriza por una alteración del estado de ánimo que se considera debido a los efectos fisiológicos directos de la enfermedad médica. Estos trastornos psicóticos se clasifican con ideas delirantes, entre los síntomas predominan claramente los delirios o con alucinaciones. En este caso son de predominancia las alucinaciones, es el síntoma más evidente. Este trastorno se puede presentar, digamos, por diversas causas. Puede darse, en caso de enfermedades neurológicas, afecciones hepáticas o renales, también en las enfermedades metabólicas, endocrinas, etc. En estos casos puede suceder que las funciones cerebrales del paciente se vean alteradas y esto propicia, digamos, la enfermedad de la psicosis. Los síntomas más frecuentes que vamos a ver en el trastorno psicótico debido a enfermedad médica son las alucinaciones. Las alucinaciones suelen ser auditivas, generalmente voces, pero en ocasiones también pueden ser alucinaciones olfativas, táctiles o visuales. Los delirios son ideas erróneas del paciente que tiene. Estas ideas están fuertemente arraigadas, a pesar de ser descabelladas, etcétera. Se caracterizan porque no pueden ser, digamos, desvirtualizadas o desmontadas, aunque se aporten pruebas de que no son reales. Este trastorno causa malestar clínicamente significativo, también va a generar deterioro en el ámbito social laboral y en otras áreas importantes del funcionamiento. Tenemos el trastorno psicótico breve. Los síntomas que caracterizan al trastorno psicótico breve son delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, disgregado, incoherente. Hay un comportamiento bien desorganizado, catatónico. No se incluyen síntomas si es una respuesta aprobada culturalmente. Y la duración de este episodio psicótico breve es de al menos un día, pero menos de un mes. Y se presenta de una manera repentina sin previo aviso. Entonces, hemos hecho características. El trastorno psicótico breve dura de un día a menos de un mes. El trastorno esquizofreniforme dura de más de un mes, pero menos de 6 meses. Y la esquizofrenia, hemos dicho que los síntomas tienen que estar presentes por lo menos 6 meses. Entonces, la esquizofrenia es un trastorno que dura más de 6 meses. Y nosotros recién, a partir de los 6 meses, podemos diagnosticar la esquizofrenia. No se vayan a olvidar esos datos. Los síntomas, ¿a qué se debe? Si tomamos en cuenta el trastorno psicótico breve, se da más en población sana, es considerada infrecuente y se da más en mujeres.
también se da, digamos, por ciertos factores de riesgo, como haber tenido otros trastornos de personalidad o tener antecedentes familiares. Y tenemos que ver que los factores ambientales, como el bajo nivel socioeconómico o el riesgo de exclusión social, frecuentemente al comienzo de la edad adulta, pueden llevar a este trastorno psicótico breve. ¿Cuántos tipos de trastorno psicótico breve conocemos? Tenemos el con factores estresantes, el sin factores estresantes y el ocasionado en el posparto. El con factores estresantes se produce como reacción a un trauma o a un evento estresante, digamos, para el individuo. El trastorno psicótico sin factores estresantes se desconoce el origen del trastorno y esta modalidad es la más frecuente de este desorden y no es atribuible a ningún suceso externo o desencadenante. El ocasionado en el posparto, en ocasiones se desencadena este trastorno como consecuencia del parto y se desarrolla en las 4 primeras semanas del posparto, conocida como psicosis posparto. El tratamiento hay que valorar, al ser un trastorno de una duración muy reducida, en muchos casos no llega a tratarse. Sin embargo, estos indicios sugieren que estos pacientes pueden padecer otros desórdenes como posterioridad, como ser trastorno psicótico o trastorno del estado de ánimo. Por este motivo, no existe un tratamiento como tal para tratar este trastorno y también podemos emplear diferentes técnicas como prevención o posteriores caídas del paciente. El trastorno psicótico inducido por sustancias, la característica principal es la presencia de alucinaciones o ideas delirantes que se consideran efectos fisiológicos de la sustancia. No se incluyen las alucinaciones cuando el sujeto es consciente de que son provocadas por la sustancia y la alteración no se explica mejor por la presencia de un trastorno psicótico ni por las sustancias. No se establece un diagnóstico si los síntomas psicóticos solo aparecen en un trastorno del delirio. Entonces aquí tenemos que el alcohol, la cocaína, el cannabis son, digamos, sustancias que pueden provocar rápidamente una psicosis. Tenemos el trastorno psicótico compartido, que se habla así poquito, es uno de los desórdenes más frecuentes e incluso se ha dudado de su existencia como tal. Esta enfermedad consiste en que la psicosis es transmitida de un individuo a otro compartiendo ambos un mismo cuadro sintomático. También el trastorno psicótico compartido es conocido como folia deux y es una locura de dos. Sin embargo, este trastorno no está limitado únicamente a 2 personas. De hecho, pueden ser varias las personas que compartan este mismo trastorno psicótico. Incluso puede ser un grupo más amplio. Cuando se trata de un grupo muy amplio de personas, se denomina histeria colectiva en vez de trastorno psicótico convertido. Lo verdadero de este trastorno psicótico es, digamos, que se transmite a esta idea, este trastorno de uno a otro. Es como si estuviera contagiando, digamos, este desorden a otra persona. Tenemos que ver, digamos, los síntomas habituales. Puede haber aislamiento social y puede estar motivado, digamos, por una vivencia de una situación estresante. Y algunos psicólogos dicen que, digamos, puede ser diferencias entre individuos primarios y secundarios, más allá de la dominancia, tiene que ver con el autoestima, pero este trastorno, digamos, no llega a ser una esquizofrenia, ni un trastorno de estado de ánimo, ni un trastorno delirante. Y los últimos estudios al respecto indican, digamos, que es más frecuente en individuos primarios y que estos individuos sean mujeres, pero que los individuos secundarios pueden ser tanto hombres como mujeres por igual. Esto, sin embargo, no es contrastado por ningún otro, digamos, estudio. Los síntomas, la presencia de una idea o creencia fuertemente asentada, frecuentemente el paciente guarda secretos sobre estas ideas, el delirio del paciente ocupa una gran parte de su tiempo, el delirio ocupa un lugar central en su vida y obviamente las reacciones son agresivas. Los síntomas de este desorden son similares al del trastorno delirante y generalmente las personas con este desorden suelen desempeñar bien su vida cotidiana, no resultando incapaces para el mismo. Tenemos, digamos, el trastorno psicótico compartido, conocido como folie communiquée o locura comunicada, como la folie induite o locura inducida. También tenemos,
Y también tenemos, digamos, la folia imposé o la locura impuesta y la locura simultánea. Son términos que han ido sacando del trastorno psicótico compartido últimamente en los estudios. El tratamiento, pues el tratamiento va a ser lo mismo. El tratamiento es farmacológico y psicoterapia de apoyo, depende de los síntomas que el paciente presente. Y en cuanto a la medicación, es habitual usar antipsicóticos y antidepresivos, aunque estos van a controlar solo temporalmente los delirios. En cuanto a la psicoterapia, el enfoque más efectivo es la intervención cognitiva conductual, digamos. Este tiene por fin último no tanto el control de los síntomas, sino sobre todo evitar las recaídas posteriores. Y bueno, ese sería. Y dentro de lo que son los trastornos psicóticos, nosotros vamos a hablar del trastorno psicótico breve, aquel que dura, digamos, más de un día, pero menos de un mes. El trastorno esquizofreniforme, aquel que dura de más de un mes, pero menos de 6 meses. El trastorno esquizoafectivo, ya sea con síntomas psicóticos o síntomas hipomaníacos, pero acompañados de síntomas depresivos. Y tenemos el trastorno, la esquizofrenia, que es aquel trastorno que dura más de 6 meses. Junto a esto vamos a ver el trastorno psicótico inducido por sustancias y el trastorno psicótico inducido por medicamentos. No hemos hablado por enfermedades clínicas, no hemos hablado de los otros trastornos no especificados, ¿no? Porque son estos los más característicos que nosotros vamos a querer ver. ¿Está bien? Muy bien. Como el tiempo que nos dan son 40 minutos, entonces nuestros minutos están terminando. Les voy a mandar mensaje para ir pasando clases la próxima semana. ¿Sí? ¿Escucharon? Sí, doctora, está bien. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Ya? Entonces espero que la próxima semana ya no llueva y nos podamos encontrar. Solo 50 han participado de la clase y tengo anotados 78, creo. Bueno, hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego.